tus objetivos específicos, la IA de Google te ayudará a maximizar tu... Hola chicos, hoy ya veremos las desvivisiones más horribles que han tenido los humanos. Puede sonar como disco rayado afirmar que los humanos en conjunto hemos experimentado una abundancia de dolor. No suena tan sorprendente. Eso es verdad, yo sentí dolor emocional. Si consideramos que el dolor viene prácticamente pobrecito, de la mano con la vida, pero en ciertos aspectos se podría argumentar que hemos sufrido más que otros animales gracias a nuestra propia creatividad, por así decirlo. Y este problema del sufrimiento y la miseria no es exclusivo de nosotros los humanos modernos, sino que también se extiende o extendía a todos los humanos, es decir, todas las especies que pertenecieron al género Homo, que tristemente se han perdido en el camino. Y aunque no hay consenso sobre la cifra total, parece que el número de especies Homo que existieron ronda las 14, todas las cuales, excepto nosotros, surgieron y desaparecieron en los últimos 2.8 millones de años aproximadamente. Nosotros los Homo sapiens llevamos existiendo unos 300.000 de esos años, lo cual en términos generales puede parecer mucho tiempo, pero al compararlo con los casi 3 millones de años del género Homo, uno se da cuenta de que en realidad no lo es. Y cuando piensas en lo largo que son 3 millones de años, puedes empezar a imaginar cuán diferente era el mundo de nuestros antiguos ancestros y primos, lo que a su vez implica experiencias distintas, dolores distintos y muertes distintas, algunas de las cuales simplemente no pueden recrearse hoy en día. Y no solo porque aquello que los mató ya no exista, sino porque a veces implica logros irrepetibles, como veremos en este primer espécimen, quien por ahora es la víctima de asesinato más antigua conocida. Cuando los humanos domamos a los lobos. El cráneo puede parecerse un poco al tuyo o al mío, pero no lo es, ya que no pertenece a un sapiens, sino a un Homo heidelbergensis, una especie o subespecie de humanos arcaicos que existió durante el Pleistoceno medio. Y si no era obvio, este individuo en particular tiene... ¿O sea, no son humanos? O tenía dos grandes problemas: esos enormes agujeros en el cráneo. Para los investigadores que encontraron a este desafortunado sujeto en una cueva de España, estaba claro que los agujeros lo mataron rápidamente, causando una lesión catastrófica en el cerebro. Yo apuesto que le rompieron con los cuernitos de un mamut. La pregunta es, ¿qué los causó? Dado que las cuevas son inclinadas y en muchos casos tienen bordes filosos, los científicos pensaron al principio que este heidelbergensis se había caído y que una roca afilada le había atravesado el cráneo. Pero si ese fuera el caso, no esperarías encontrar dos agujeros idénticos, lo que vuelve poco probable ese escenario. Además, ningún animal de la España de esa época provocaba heridas remotamente parecidas. Sin embargo, había algo que sí se parecía bastante: lesiones provocadas por herramientas humanas, algo que los antropólogos conocen muy bien. En específico, las marcas se parecían mucho a las que dejan las hachas de piedra, capaces de causar traumatismos severos, lo que sugiere que esta persona fue asesinada. Y dado que esto ocurrió hace unos 430.000 años, hoy se considera el caso de homicidio más antiguo conocido, lo que demuestra que la violencia ya era parte de nuestra historia, incluso antes de que existiéramos. Y, sorpresa, este heidelbergensis no murió solo. También se encontraron miles de otros huesos de Homo en la cueva, algunos con señales de haber recibido golpes similares, aunque ninguno tan antiguo como este individuo en particular. La teoría actual es que esta cueva podría ser uno de los ejemplos más antiguos de un sitio designado para entierros, donde se arrojaba a las personas que habían muerto por distintas causas, fueran violentas o no. En el caso de nuestro desafortunado amigo, esa violencia temprana pudo haber sido el resultado de una pelea por recursos o territorio, que terminó con su muerte. Una mala forma de irse, aunque probablemente mejor que lo que le pasó a este otro, apodado OH7. ¿Qué? Él no era un heidelbergensis, sino un Homo habilis, una de las especies humanas más antiguas que vivió en el este y sur de África. Además, eran de los humanos más pequeños que han existido, con individuos que apenas
Me imagino que miden lo mismo que yo. Alcanzaban 1.2 metros de altura, lo que los hacía muy frágiles y les complicaba la vida desde el principio. Pero en el caso de OH7, la vida, o más bien la muerte, no solo fue difícil, sino completamente injusta. Es otro ejemplo de una muerte que ya no puede repetirse. No porque haya sido el primero en algo, sino porque fue asesinado por animales que ya no existen. Este espécimen en vida habitó. ¿Y qué fue con Messi chiquito? Messi chiquito. Una antigua zona pantanosa donde abundaban los depredadores. Y al parecer, un día mientras bebía agua, fue atacado por lo peor que uno podía encontrarse. ¿Un cocodrilo? Un cocodrilo gigante. Y no cualquier cocodrilo, sino la especie más grande de cocodrilo verdadero que haya existido. Crocodylus thorbjornarssoni. Crocodilo, bombardilo, crocodilo. Y extinto, que podía alcanzar los 7.6 metros de largo y pesar más de 2 toneladas. Una pelea muy desigual para nuestro pequeño pariente antiguo. Parece que el cocodrilo emboscó a OH7, quien logró darse la vuelta, pero fue atrapado al último segundo, ya que su pierna izquierda presentaba enormes marcas de mordida. También faltaban partes completas de la pierna que pudieron haber sido arrancadas, algo que en un pantano era una sentencia de muerte, incluso si no morías desangrado. Y aún así la madre naturaleza decidió que eso no era suficiente castigo, ya que en uno de los casos más raros conocidos, parece que luego fue atacado por un segundo depredador completamente distinto, un felino, específicamente del tamaño de un leopardo. Esto no significa necesariamente que haya sido un leopardo el que completó el dúo mortal, pero lo que lo atacó se aferró a la parte trasera de su cabeza, dejando surcos largos en el hueso parietal. Yo lo vi en el portada. Lo cual coincide con el patrón de ataque de un leopardo u otra especie cercana del género Panthera. Y por si no quedaba claro, lamentablemente OH7 murió, ya que tanto las marcas en su cabeza como en su pierna no muestran señales de curación. Ahora bien, técnicamente es posible que haya muerto primero por el ataque del cocodrilo y luego fuera despedazado por el felino. Pero como el cocodrilo solo se llevó una pierna y el ataque felino ocurrió en una zona de comportamiento depredador, algunos creen que realmente fue un ataque doble. Se ha propuesto que tras el ataque del cocodrilo, OH7 pudo haberse girado para enfrentarlo, dejando su espalda completamente expuesta al felino cercano, lo que selló su destino. Por si te preguntas, incluso hoy en día se han observado en varias ocasiones a cocodrilos y felinos peleando por una presa, pero por suerte ya no incluye felinos extintos y cocodrilos de tamaño gigante. Su muerte debió ser terrible, pero recuerda que no siempre Esto es lo que apareció en el esto. Sí. las muertes violentas son las peores. Como muestra, mira este caso, identificado como KNMER 1808, un Homo erectus de 1.7 millones de años de Kenia, con un serio problema con la A, no la letra, sino la vitamina. Aunque es esencial, en exceso puede ser letal, y eso fue lo que aparentemente lo mató. Créeme, no es una buena forma de morir. Su esqueleto parcial fue hallado en 1974, y los científicos notaron de inmediato que había algo extraño. Sus huesos mostraban un crecimiento anormal, un recambio óseo Esos huesitos, miren, esta parte excesivo le dan y señales de sangrado masivo a largo plazo, aunque sin heridas visibles. Aunque suene desconcertante, para los investigadores fue bastante claro. Los patrones coincidían con hipervitaminosis A, es decir, exceso de vitamina A, una afección bien conocida tanto en tiempos antiguos como modernos, siendo este erectus hasta ahora el caso más antiguo registrado en humanos. Los patrones en sus huesos sugieren que padeció esta afección de forma crónica y que fue finalmente lo que la mató, a pesar de que hoy en día no suele ser una condición peligrosa. Probablemente está haciendo el Mewing. Bye bye. Debido a falta de conocimiento médico en aquella época, consumía demasiada vitamina A sin saberlo, lo que sumado a sus problemas óseos, le habría provocado debilidad,
dolores de cabeza, desprendimiento de piel, caída de cabello y dientes, y fuertes dolores articulares reflejados en sus extremidades con crecimiento óseo patológico. Probablemente ella tuvo estos problemas durante mucho tiempo, lo que plantea la pregunta, ¿de dónde obtuvo toda esa vitamina A? Y todas las señales apuntan a un principal sospechoso, hígado de carnívoros, una fuente bien conocida de esta vitamina. En algunos depredadores actuales, como el oso polar, su hígado puede almacenar tanto que en teoría podría suministrar la vitamina A requerida por un humano durante 150 años. No saber esto probablemente... Sus ojos están muy grandes. Fue la clave de su como si hubiera visto tragedia, quizá no tan dolorosa como este final, pero sin duda otra muerte prehistórica que debió ser terrible. Al menos por lo aterradora que suena, fue la del niño de Taung, hace 2.8 millones de años. Hoy día, si algo nos asusta, solemos buscar frenéticamente a nuestro alrededor, o en el agua debajo de nosotros, pero casi nunca en el cielo. Sin embargo, hace mucho tiempo quizá debías hacerlo, pues grandes aves depredadoras rondaban los cielos y aterrorizaban África, sin temer atacar humanos, o mejor dicho, homínidos, como este desafortunado Australopithecus. Y a pesar de que esto rompe la regla de solo Homo, lo menciono por lo inusual del caso, ya que el niño de Taung fue hallado con heridas horribles en el rostro y la cabeza, incluyendo marcas de punción en la parte inferior de las órbitas oculares y profundos arañazos en la parte superior del cráneo. Curiosamente, estas lesiones son casi idénticas a las que presentan hoy algunos monos cazados por águilas, lo que sugiere que un ave grande hundió su pico y garras en los ojos y cabeza del niño, probablemente, y con suerte, matándolo al instante antes de llevárselo para comer. Pero aquí no acaba la historia, ya que su muerte dio origen a un nuevo misterio. Verás, el niño de Taung es solo un cráneo, es decir, nunca se encontró el cuerpo. Además, fue hallado en una zona remota del desierto del Kalahari, en una cueva donde no había otros huesos humanos ni de ningún otro animal, lo que llevó a los investigadores a preguntarse cómo acabó específicamente aquí, lo que dio pie a una segunda hipótesis, que su esqueleto fue utilizado por el ave para construir un nido, hasta que la cabeza se desprendió por accidente y de casualidad rodó hasta la cueva cercana, donde permanecería millones de años antes de ser descubierta. Así que, dicho todo esto, apuesto a que ya no verás a las aves de la misma forma. Pero algo de lo que probablemente ya desconfías es el agua. Aunque es esencial para la vida, también puede causar un malestar extremo, por decirlo menos, ya que ahogarse suele considerarse una de las peores formas de morir. Una desgracia así pudo haberle ocurrido a toda la especie Homo erectus, o al menos a lo que quedaba de ella. Los erectus fueron una de las especies humanas más exitosas de la historia y de hecho la más longeva, siendo los primeros Homo en salir de África y colonizar Europa y Asia, donde harían su última resistencia. ¿Y en Latinoamérica? Hasta donde sabemos, los fósiles más recientes de Homo erectus, con unos 110.000 años de antigüedad, en Perú son los incas. provienen de Java. Los Y incas curiosamente, todos murieron en un evento de muerte masiva. Concretamente, hace casi 100 años, un equipo de investigadores en la isla encontró un cementerio con más de una docena de ejemplares de erectus, todos adultos y amontonados en un solo lugar. Dado que no había evidencia de enfermedad, heridas físicas ni vejez, se asumió que todos murieron al mismo tiempo por una sola causa. Pero, ¿qué pudo haber sido exactamente? Por el tipo de sedimento donde se hallaron, se cree que una inundación fue parte de la causa. Al parecer, los cuerpos fueron arrastrados por el agua hasta un estrechamiento del río, donde quedaron atrapados entre troncos, formando una especie de atasco de cadáveres, que con el tiempo se fosilizó. Esto no significa que murieran en la inundación, sino que fueron arrastrados por ella. Aún así, se cree que murieron por ahogamiento masivo, y algunas teorías apuntan a una erupción volcánica como la causa, la cual habría provocado flujos de lahares, mezclas frías o calientes de roca y agua que descienden por las laderas de un volcán, que causan estragos y con frecuencia desbordan ríos. Sabemos que hoy en día estos flujos pueden causar gran destrucción local. Bueno, chicos, chao chicos, hasta el próximo video.
Cuídense. Ya, cuídense. Bueno, chao chicos. Hasta el próximo video.